Hablemos de lo que pasa cuando eres obediente a los mandamientos de Dios. En Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El loor de Dios. Prosperidad del que teme a Yahweh. Este es Salmo 112. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Yahweh y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice: su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y justicia permanecen para siempre. Wow, en Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que guardan los mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por la puerta en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los disolutos, los homicidas, los idólatras, y cualquiera que ame y hace mentiras, estarán afuera. Los perros, si has escuchado los perros en la palabra de Dios, se está refiriendo a los gentiles, los que están sin Dios en el mundo, los que no creen en Dios, los que quieren vivir su vida como lo vive un perro. Solamente vive por emoción. Come, te mueve la cola, le das lo que le gusta, duerme. Igual hay gente que vive sin Dios en el mundo como un perro, por eso es que le dicen perros. Porque viven solamente por sus emociones, solamente satisfacen su propia carne, sus deseos carnales, abominables a Dios, sin Dios en el mundo. Eso es un perro. Dice que ellos se van a quedar afuera. Pero mira qué tremendo este pasaje. Te lo voy a repetir. Bienaventurados los que guardan los mandamientos. Apocalipsis 22:14. Para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por la puerta en la ciudad. ¿En qué ciudad? En la ciudad del rey. Wow. Dice: más los perros estarán afuera. Wow, qué fuerte este versículo. Dice: los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ame y hace mentiras. Wow, qué tremendo. En primera de Juan 3:24 dice: el que guarda sus mandamientos permanece en él, y Dios está en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es decir, dice en Juan 14:17, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni lo conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Dice en Romanos 8:9, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. En Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:8 dice: por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza al hombre, sino a Dios, que os da su Espíritu Santo. Primera de Juan 2:3 dice: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. O sea, si no estás guardando los mandamientos de Dios, tú no conoces a Dios. Dice la palabra de Dios, dice que el tal es mentiroso, y su palabra no está en él, y no mora en él. Pero que en esto conocemos a los hijos de Dios, que si le conocemos, guardamos sus mandamientos. Wow. En 1 Juan 2:24 dice: en cuanto a vosotros,
que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y en esto sabemos, en 1 Juan 4:13 dice, y en esto sabemos que permanecemos en Él, que Él en nosotros y que nos ha dado de su Espíritu. 1 Juan 4:15, todo aquel que confiese que Jesús, que Yeshua es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. En 2 Corintios 6:16 dice, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Ninguno, ¿verdad? Dice, porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En 2 Timoteo 1:14 dice, guarda mediante el Espíritu Santo que habla en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Ay Dios, es que su palabra es tan eficaz. Yo no entiendo por qué hay gente que discute con los que les decimos guarden los mandamientos, guarden la ley de Dios, guarden sus preceptos. Es que no es solamente el antiguo y que Yeshua abolió y que, o sea, déjense de payasadas, de jugar al cristianito. Comiencen a leer la palabra y a pedirle a Dios sabiduría para guardar sus mandamientos conforme a su palabra. No a lo que tú pienses o sientas o creas, pero acepten, hermanos. Tenemos que vivir y guardar los mandamientos de Dios para que Dios nos distinga. Si no, vas a perder un gran tesoro. Vas a perder tu tesoro, hermano. Un tesoro que Dios nos ha encomendado. Wow. Mira, en Romanos 8:9-17 dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y miren lo que dice Gálatas 4:5-6. Dice, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Por qué no entienden? Queremos ser adoptados como hijos. Tenemos que respetar la ley de Dios. Dice, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Pero no crean que te está hablando de la ley de Dios, está hablando de la ley del pecado. Para que Él pueda redimir a los que estaban bajo la ley del pecado. Dice, para que recibiéramos la adopción de hijos. La libertad, estar en la libertad y ser llamados hijos de Dios es ser obediente a sus mandamientos, porque la ley de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros defendemos la ley, defendemos el amor de Dios, defendemos la obra de Yeshua en la cruz. Él murió por todos los pecadores para poder defender la ley y darnos la gracia de estar en su plenitud, en Él. Y entonces así puede ser Él justo y justificador. En Romanos 3:25-26 dice, ¿qué expresión de amor? En consecuencia, el proceso de redención no invalida la ley, sino que la confirma. Romanos 6:1-3, Romanos 7:7-12. Eso es para que lo lean. Con especial atención al 12, que nos dice ese texto acerca de la ley, incluso después de la muerte de Cristo. Dice, aunque algunos creen en la gracia y la redención anula la ley, Pablo dice claramente que no debemos continuar en el pecado para que la gracia aumente. Hay mucha gente que cree que más estás en el pecado, entonces la gracia se sobreabunda porque todos están en pecados. Por Dios, tienen que santificarse, guardar los mandamientos. Romanos 7:12 dice, la ley revela como ninguna otra cosa nuestra gran necesidad de salvación, de redención, lo cual solo es posible por medio de Cristo. En consecuencia, no invalidamos la ley por la fe, más bien confirmamos la ley
Bueno, espero que me hayan entendido.